Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a Sisto Terán, ex vicegobernador de la provincia de Tucumán, entre otros cargos que ocupó. ¿Cómo está, doctor? Tanto tiempo. El Chino lo saluda. Buenos días. Muy buenos días, Chino. Bueno, tiempos complejos que se viven no solo por la coyuntura, sino también con planteos estructurales, donde de una manera u otra estos nuevos paradigmas, como le gustan sentenciar a algunos, plantean hasta disquisiciones que tienen que ver con lo que es el Estado, lo que fue la República Argentina. ¿Cómo lo está viendo y cómo lo estás percibiendo? Bueno, con una tremenda preocupación. Yo este fenómeno lo vengo advirtiendo hace ya algunos años. De hecho, creo que la pandemia aceleró un proceso de descomposición del pensamiento filosófico internacional, y eso me motivó a escribir un libro que se llama Hitler, un pecado colectivo, porque la gran pregunta que uno se debe hacer es cómo es posible que individuos como Hitler o Videla lleguen al poder. Para que lleguen al poder y hagan lo que hicieron, tienen que estar dadas condiciones previas de pensamiento jurídico, de pensamiento filosófico, de ideas, fuerzas que la sociedad va construyendo y que nos llevan a estos resultados. No son apariciones espontáneas, no sé si me explico. Entonces yo ya en el 2020, cuando escribí esa novela que publiqué en el año 2023, advertía que el mundo estaba sembrando las semillas de una situación tremendamente conflictiva que se va acelerando con la ruptura, como vos decías recién, de todos los paradigmas que tradicionalmente nos habían imbuido como sociedad. Ese proceso se ha acelerado con la irrupción de personajes muy curiosos al poder, como Trump en su versión recargada, como Javier Milei en la Argentina, como Orbán en Turquía y demás, que viene con un discurso absolutamente disruptivo, que a mi juicio es extremadamente peligroso, porque están haciendo una apología de la violencia y una ruptura de todo lo que implica el respeto por lo institucional. Curiosamente, muchos de los que apoyan este tipo de líderes mesiánicos iniciaron sus discursos haciendo advertencias respecto de presuntas violaciones ciertas o reales por parte de sus antagonistas de los criterios institucionales o republicanos, y hoy se encaraman al poder con una prepotencia, vulgarizando el proceso comunicacional, de manera tal que hoy la única forma que vamos a llamar la atención pública es si nos insultamos mutuamente. Es decir, si esta conversación transcurre normalmente entre un periodista inquisidor y un entrevistado que trata de dar las respuestas más honestas posibles, muy probablemente no nos escuche nadie. Sí. Ahora, si yo te insulto, te maltrato, te trato de ensobrado, te agredo y a su vez me descalificas y demás, quizá eso haga mérito a un TikTok y lo vean las nuevas generaciones que están teniendo procesos de aprendizaje que no superan los 15 segundos. Si a los 15 segundos la noticia no les impacta, no les produce adrenalina, desaparecen del foco de atención. Es un momento muy peligroso en el mundo, muy peligroso en Argentina. Yo nunca había visto episodios diplomáticos como el de Trump con Zelensky en la Casa Blanca. En fin, da material para más de una conversación, Chino. Ahora los temas me afligen y mucho, ¿no? Ahora la sensación que queda es que lo que nació como un impacto, digamos, de llamar la atención, como bien lo decías, hay un libro muy interesante que se llama Los Ingenieros del Caos, que fue escrito hace tiempo ya, y que hace referencia a esto de buscar siempre andar por los límites, como que la sociedad está permanentemente digamos, ¿viste cuando vas por la ruta? Barquineando, como dicen siempre, por una banquina o la otra, pero siempre de un lado al otro, y donde no hay, digamos, postura que no tenga que ver con una u otra esquina. Si vas por el medio o si sos normal, terminás optando porque nunca tenés la posibilidad de elegir. A esto trasladado a la política y con tu experiencia y años en la gestión,
¿Vos crees que esto también lleva a que no haya una formación de dirigentes que tengan la masa crítica para decir, muchacho, una cosa es la comunicación y otra es la gestión? Porque si, digamos, el precepto libertario o este populismo de derecha, como prefieran llamarlo, tiene la concepción que lo que no conoce no existe. Claro, pero a ver, volvamos a las raíces. Yo pertenezco a la generación que, como muchos, desde distintos ángulos, refundamos el sistema democrático a la Argentina. En el año 83, yo tenía 23 años, ya venía participando en política en los años previos, era escritor, columnista del diario La Prensa de Buenos Aires, en la capital de Rosario, con una formación liberal ortodoxa, fundador de la UCD, y convivíamos distintos grupos de pensamiento. Estaban los radicales de la coordinadora, estaba el peronismo con todas sus expresiones multifacéticas, estaba el PI de Oscar Allende, no sé si te recuerdas. Sí, sí. Pero todos teníamos denominadores en común. Todos lo que era, primero, que queríamos democracia. La considerábamos el mejor de los sistemas. Segundo, que apostábamos al diálogo y al consenso como metodología de solución de los problemas de la gente. Tercero, todos entendíamos que el Estado debía funcionar y ser eficiente. Diferíamos mucho en cuántas y cuáles eran las actividades a las cuales el Estado tenía que dedicarse en forma eficaz. Yo me acuerdo que desde la UCD se repetía como un mantra que el Estado debía dedicarse a gestionar la seguridad, salud pública, educación y justicia. Nunca, ni el más extremo de los pensadores liberales de aquel momento de la Unión del Centro Democrático, jamás en su vida hubiera consentido la desprotección del sistema de salud pública argentino como hoy se ha hecho, la desjerarquización absoluta de la educación pública, porque se consideraba que era parte del quehacer esencial del Estado. A eso no se podía renunciar. Tener la noticia de que, por ejemplo, se suprimen las ayudas de los paliativos a los enfermos de cáncer para mitigar su dolor, yo no registro antecedentes, ni siquiera en la dictadura militar chino se llegó a tamaño nivel de crueldad, porque hay una diferencia sustancial que hago yo entre todos los actores del quehacer político de hasta hace pocos años con los actuales, que vos la diferencia es entre el equilibrio y el border, o el equilibrio que anda por la banquina. Bueno, yo lo he visto a Cavallo, yo personalmente lo he visto a Cavallo, tomando decisiones antipopulares con una profunda aflicción. Él tomaba esas decisiones creyendo que eran las mejores para la Argentina, pero con profundo dolor, sabedor del daño que le iba a producir a personas de carne y hueso. Hoy tengo la percepción de que quienes nos manejan han hecho del insulto, del agravio y de la crueldad atributos virtuosos. Entonces, cuanto más insultan, cuanto más crueles son, cuanto más perversos son, más disfrutan. Entonces, dice, a los jubilados no les paguemos, que se jodan por no haber hecho los viejos meados. Los viejos meados por no haber sido inteligentes con su cosa. Hay un esquema de desprecio que realmente me parece no puede ser. No le quiero yo dejar como legado a mis hijas una sociedad en la cual el modo de intercambio de opiniones es insultarnos y agraviarnos de una manera penosa, violenta, que es el preludio de agresiones más fuertes. Ahora, ¿no percibís que hay un sector de la política que comulga con lo que estás planteando o que entiende la parte del consenso, de acordar, de sentarse, de dialogar, como que está anestesiada y no reacciona? Yo creo que sí. Lo que pasa es que es muy difícil. Mirá, yo mantengo conversaciones periódicas con distintos políticos del más alto nivel argentino, con los cuales tengo amistad independientemente de las posiciones políticas, como es el caso de Emilio Monzó, un amigo personal que tiene un pensamiento muy similar al mío en cuanto a la necesidad de recuperar los bastiones del diálogo y del consenso como elemento superador de las diferencias. Pero nos es muy difícil porque del otro lado del mostrador
no tenemos personas con las que el diálogo sea posible. Yo la verdad que quedo impactado por el consentimiento por parte de amplios sectores de la sociedad, sobre todo los sectores de la sociedad media alta, que le consienten a Milei y sus secuaces conductas ridículas, chabacanas, violentas, agresivas, que no se le hubieran consentido a nadie. Bueno, también a nadie. Sí, coincido con eso, pero también hay algo que a mí me llamó la atención, que el otro día me planteaba un grupo de amigos en este sentido y decía, y quizás eso somos, y eso es lo que estaba guardado. No, a ver, momentito. De un sector, no te digo la mayoría, pero hay un sector. No, pero esto es muy importante lo que acabas de decir, Chino. Nuestros gobiernos son siempre un reflejo de quiénes somos, de la sociedad que los engendra. Milei llegó porque la sociedad lo consintió, lo propició, lo avaló y lo sostiene en una parte importante. Ahora, aunque 39 millones o 44 millones 900.000 argentinos estén de acuerdo con Milei, siempre va a haber alguna persona diciendo, a mí me parece una locura lo que está haciendo. Me parece mal, y por eso, después de 33 años de gestión pública al servicio de Tucumán y de hacer una carrera donde siempre dije fui de pensador a político y de político a estadista, son diferencias sustanciales. Primero pensaba un país que soñaba, luego me hice político para gestionar y descubrí que el país que pensaba no es tan fácil de construir, que hay que hacerlo transitando distintas instancias y que requiere un ejercicio interesante de la política aplicada. Y luego, ya cuando entendí que la necesidad del paso superior me iba a transformar en un estadista, empecé a pensar en términos de cómo hacer que esas transformaciones sean posibles, apartando de lado un poquito la ideología, apartando de lado los fundamentalismos. Bueno, en ese proceso llegué a una instancia angustiante desde el punto de vista personal. Después de 33 años de ejercicio continuado de función pública, descubrí que por primera vez no estaba cómodo, porque mi pertenencia al gobierno me impedía expresarme con absoluta libertad, porque mis dichos de alguna manera podían afectar la estrategia y la política de mi gobierno. Entonces escribí una carta que dice, no me callo más. ¿Qué significa esto? Sé que estoy solo, sé que soy políticamente una persona escuchada, pero no cuantitativamente reflejado eso en alguna posibilidad electoral, pero no obstante yo estoy dispuesto a dar batalla, aunque sea en soledad, ya por una cuestión de convicción. Este momento me ha vuelto a ser joven, Chino. Estoy dispuesto a recorrer Tucumán casa por casa con este mensaje de tolerancia, con esta prédica y con la conformación de lo que hoy no veo en Tucumán. Hoy no veo en Tucumán una expresión política de vocación electoral con un contenido profundamente antioficialista a nivel nacional. Esto es, todos los grupos políticos, con sus más o con sus menos, van a propiciar candidatos a diputados nacionales que de alguna manera u otra van a seguir apuntalando las políticas de este gobierno nacional, con el cual yo no comparto absolutamente, o muy pocas cosas. Sisto, entonces, me das un título. ¿Vas a ser candidato? No digo eso. Digo, yo voy a trabajar para el candidato que me garantice que va a estar en contra del gobierno de Javier Milei. Y si no hay ninguno, me voy a presentar solo. Es casi testimonial. Es una convicción absoluta que tengo, pero absoluta, Chino. Nunca he estado tan convencido de que estamos transitando un derrotero de perversidad como el que estoy viviendo, donde hay escándalos de corrupción monstruosos. Lo que pasó con el CryptoGate. Sí. Mirá, te cuento una anécdota personal. Al quedarme sin trabajo y al quedar sin tiempo, con todo el tiempo del mundo, decidí entrar en una página de internet que creo que se llama subscribe.com. Sí. Bueno, y creé una newsletter para escribir sobre temas de actualidad. Bueno, la idea era hacer un artículo por semana.
pero es tanta y tan variada y tan profusa la cantidad de barbaridades que están pasando todos los días, que estoy escribiendo con más frecuencia y además no me alcanza el tiempo para abordar los temas de lo que estamos viviendo con una pasividad como sociedad que me impresiona. La recategorización, la vuelta a la utilización de los términos idiota, sí, terrible. El otro día, sí, terrible. Es un hecho anecdótico porque no hay que imputárselo eso a Milei, sino a los funcionarios que lo ejecutaron, pero que los funcionarios que lo ejecutaron se sintieron con la libertad de hacerlo porque todo el contexto nacional del oficialismo se lo está habilitando. Si el presidente de la Nación trata de mandriles o insulta a un diputado nacional en el pleno Congreso o habla con términos vulgares y peyorativos, entonces, ¿por qué no volver a las viejas tipificaciones psicológicas de antaño y hablar de idiota y retardados mentales? Al mismo tiempo vemos que pasó desapercibido los incendios en el sur. Ayer hemos tenido un apagón de 700.000 hogares en la capital federal, afectado por falta de previsión en materia energética. Pagamos la luz cada vez más cara y tenemos menos servicio. Pero lo más grave de todo, Chino, es que yo creo que estamos construyendo una sociedad para muy pocas personas. Sí. Para un grupo de privilegiados que cada vez tienen más y que son el subproducto no esperado de la globalización. En los años 90, cuando se inició la globalización, y los hechos hay que juzgarlos con la contemporaneidad, porque es fácil hoy denunciar a los 90, cuando en realidad había que vivirlos. En los 90 hubo una euforia, alguno habló del fin de la historia, porque la desaparición del muro de Berlín propiciaba y prometía un mundo capitalista, amplio, libre, economía de mercado, bla, bla, bla. Y todos los países del mundo entraron en eso. Y fue hacia ese camino. Ahora, 30 años después, ¿cuál ha sido el resultado de ese mundo? Que 850 familias tienen el dinero o el patrimonio equivalente a la mitad de la humanidad. Ese no es el mundo que yo quiero. Sin duda. Y creo que en la Argentina estamos propiciando un sistema de extracción al que menos tiene para darle al que más tiene. ¿Cómo es posible que se haya tolerado desde algunos partidos populares, como el radicalismo, por ejemplo, que se hayan bajado los aportes a las universidades y al mismo tiempo se le haya quitado impuestos a los ricos? Sí. Pero se ha hecho porque hay un lavado de cerebro. Sí, y aparte hay un statu quo de una gente que vive cómoda bajo esto que le plantean, o por lo menos siente que están cómoda. Sisto, el tiempo es tirano, frase hecha, pero te agradezco esta comunicación y seguramente estaremos hablando más a disposición adelante. Porque como dije en mi artículo, no me callo más, y a todo el que quiera escucharme voy a ir con esta prédica quijotesca y en solitario por el sentido común en contra de la locura. Abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo grande. Pasaba Sisto Terán, ex vicegobernador de la provincia de Tucumán.